Hay un momento específico del día, o quizás de la noche, en el que la armadura que llevas puesta comienza a pesar más de lo que tus hombros pueden soportar. Y es curioso porque suele suceder en los instantes de supuesta calma, cuando el mundo exterior ha bajado el volumen y ya no hay correos electrónicos que responder, ni exigencias inmediatas que cumplir, y te encuentras solo, absolutamente solo, frente a un vacío que no es físico sino temporal, una especie de abismo silencioso que se abre entre el pecho y el estómago. No es dolor, no exactamente, es una vibración sorda, una frecuencia baja que te susurra que algo no está bien, que el reloj avanza con una crueldad indiferente y que tú, a pesar de todo tu movimiento, a pesar de toda tu fatiga y de las listas de tareas tachadas, en realidad no te estás moviendo hacia ningún lado, o al menos no hacia donde deberías estar. Es la sensación visceral de estar llegando tarde a tu propia existencia, como si hubieras perdido un tren que partió hace años y te hubieras quedado en el andén fingiendo que estás esperando el siguiente, pero en el fondo sabes que no hay siguiente, que el itinerario ha cambiado y nadie te avisó. Miras a tu alrededor, a veces a través de la pantalla iluminada de un teléfono en la oscuridad de tu habitación, y ves las vidas de otros, vidas que parecen tener una solidez, una textura de realidad de la que la tuya carece, como si ellos hubieran recibido el manual de instrucciones, y tú te hubieras saltado la clase donde explicaban cómo convertir el potencial en realidad. Sientes una desconexión, una fragmentación sutil, como si fueras un espectador sentado en la última fila de un teatro, viendo una obra aburrida, y de repente te das cuenta con horror de que el actor principal eres tú, pero has olvidado el guión y estás improvisando torpemente mientras el público, que son tus propias expectativas no cumplidas, te mira con una mezcla de lástima y desdén. Te dices a ti mismo que mañana será diferente, que el lunes empezarás de verdad, que solo necesitas un poco más de tiempo, un poco más de preparación, un curso más, un libro más, una señal más clara del universo. Pero esa señal nunca llega, y el tiempo se disuelve como azúcar en agua caliente, y te queda ese sabor dulce y repugnante de la procrastinación existencial en la boca. No es pereza, aunque a veces lo llamas así para simplificarlo. Es algo mucho más antiguo, mucho más oscuro y terriblemente más complejo. Es una parálisis nacida del miedo a descubrir que tal vez, solo tal vez, la versión de ti que vive en tu cabeza, esa versión grandiosa, capaz, realizada y completa, es una mentira que te has contado para soportar la mediocridad de tus días, y el terror a enfrentar esa posibilidad te mantiene congelado, atrapado en un bucle de distracciones baratas y cansancio crónico, sintiendo cómo la arena se escurre entre los dedos mientras intentas desesperadamente cerrar el puño. Lo que estás experimentando no es un fallo de tu carácter ni una falta de disciplina, y es vital que entiendas esto antes de que podamos descender más profundo, porque si sigues atacándote con el látigo de la culpa, solo reforzarás los muros de la prisión que has construido. Lo que sientes es el síntoma de una desconexión estructural en tu psique, un fenómeno que Carl Jung observó con una claridad aterradora en incontables individuos que, al igual que tú, llegaban a la mitad de la vida con las manos llenas de logros visibles, pero con el alma vacía y fragmentada. Estás viviendo lo que podríamos llamar la vida provisional, una existencia en borrador, donde todo lo que haces tiene un carácter de ensayo, de preparación para un evento futuro que finalmente le dará sentido a todo, un evento mítico donde la vida real comenzará. Te miras al espejo y no ves un rostro definido, ves un boceto, ves posibilidades infinitas pero ninguna concreción, y esa falta de definición te reconforta y te aterra al mismo tiempo. Te reconforta porque mientras no te definas, mientras no elijas, sigues siendo todo en potencia, sigues siendo ese niño eterno para quien el futuro es un mapa en blanco lleno de tesoros, pero te aterra porque sabes que la potencia sin acto es estéril, que una semilla que se niega a romperse y morir en la tierra jamás será árbol, y tú llevas demasiado tiempo siendo semilla, protegido en la cáscara dura de tu intelecto
y tus fantasías, negándote a tocar la tierra húmeda y sucia de la realidad. Esta sensación de estar atrasado no tiene nada que ver con la edad cronológica ni con los hitos sociales que no has marcado. Es el grito de tu propia alma, o si prefieres un término menos místico, de tu totalidad psíquica, advirtiéndote que estás viviendo una identidad prestada, una máscara que se ha pegado a tu piel y que ahora te asfixia. Has construido una persona, una fachada social aceptable y funcional para navegar el mundo, para complacer a tus padres, a tus maestros, a la sociedad, para ser el buen chico o la mujer responsable. Pero en el proceso, has exiliado a las mazmorras de tu inconsciente todas aquellas partes de ti que no encajaban en ese molde, tus deseos reales, tu agresividad necesaria, tu creatividad caótica, tu capacidad para el error y el fracaso. Y ahora, esas partes exiliadas están golpeando las puertas desde adentro, y cada golpe resuena como ansiedad, como depresión, como esa inquietud insoportable que no te deja dormir, y tú interpretas ese ruido como una señal de que estás fallando, cuando en realidad es una señal de que estás listo para despertar. Pero el despertar es doloroso porque implica la destrucción de quien crees que eres. Aquí es donde entramos en el territorio más denso y peligroso, el corazón del laberinto donde reside el error silencioso que fragmenta tu identidad. Un error que Jung identificó con precisión quirúrgica y que constituye la base de tu autoengaño. El error es creer que puedes engañar a tu propia alma mediante la neurosis, creer que puedes sustituir el sufrimiento legítimo de vivir por el sufrimiento neurótico de evitar la vida. Escucha esto con atención porque es la llave de tu celda. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. ¿Qué significa esto? Significa que el dolor que sientes ahora, esa ansiedad constante, esa sensación de parálisis, ese estar atrasado, es un dolor que tú mismo estás fabricando inconscientemente para no tener que enfrentar el dolor real, el dolor necesario de crecer. Crecer implica una serie de muertes. Para convertirte en el adulto que estás destinado a ser, el niño de las posibilidades infinitas debe morir. Debes sacrificar la fantasía de que puedes serlo todo para convertirte en algo específico, limitado y real. Pero tú te niegas a hacer ese sacrificio. Te aferras a la fantasía del puera eternus, el eterno joven que vuela alto, que no toca el suelo, que no se compromete porque comprometerse es limitarse. Y en ese rechazo a la limitación, te fragmentas. Una parte de ti, la parte consciente, dice querer éxito, relaciones profundas, maestría en una disciplina, pero otra parte de ti, la sombra que opera en la oscuridad, sabotea cada intento. ¿Por qué? Porque el éxito real, la relación real, la maestría real, requieren que entres en el tiempo, que te sometas a la disciplina, a la rutina, al aburrimiento, a la posibilidad del fracaso concreto. Y tu ego, inflado por la fantasía de la perfección, no tolera la idea de ser un principiante, de ser torpe, de ser humano y limitado. Prefieres soñar con escribir la gran novela que escribir una página mediocre hoy. Prefieres soñar con el amor perfecto que lidiar con las fricciones reales de una pareja real. Vives en la imaginación, porque en la imaginación eres un dios, pero en la realidad eres mortal. Y esta división crea una grieta en tu psique, por donde se escapa tu energía vital. Te sientes cansado no porque hagas mucho, sino porque mantienes una guerra civil interna las 24 horas del día. Una parte de ti pisa el acelerador queriendo avanzar, y la otra pisa el freno a fondo por terror a que, si avanzas y fallas, ya no tendrás la excusa del potencial para protegerte. Si lo intentas con todas tus fuerzas y fracasas, ¿qué queda de ti? Esa pregunta te aterra tanto que prefieres no intentarlo del todo. Prefieres hacerlo a medias, dejarlo para mañana, sabotearte justo antes de la meta, porque así puedes decirte, bueno, no funcionó, pero es que no me esforcé al máximo. Si quisiera, podría. Si quisiera, podría, es la mentira más venenosa que te cuentas.
Es el opiáceo que te adormece mientras tu vida real se desangra. Jung nos diría que no estás sufriendo por lo que te pasa, sino por lo que no te pasa, por la vida no vivida que se acumula en tu interior y se pudre, transformándose en resentimiento, en envidia hacia los que sí se atrevieron a ser imperfectos pero reales. Observas a otros que quizás tienen menos talento que tú, menos inteligencia, pero que avanzan, que construyen, y sientes una mezcla de desprecio y admiración. Te preguntas cómo pueden conformarse con tan poco, sin darte cuenta de que ellos no se conformaron. Ellos aceptaron el pacto con la realidad. Aceptaron ser algo pequeño pero verdadero, en lugar de ser todo y nada a la vez. Tú sigues esperando el momento en que te sientas listo, seguro, inspirado. Pero esos estados son espejismos. La confianza no viene antes de la acción, viene después, como resultado de haber sobrevivido al riesgo. Al evitar el riesgo, evitas la construcción de tu propia identidad. Te has convertido en un observador de tu vida, analizando, planificando, teorizando, consumiendo contenido sobre cómo vivir, pero sin vivir. Has intelectualizado tus emociones para no sentirlas. Crees que por entender tu trauma ya lo has resuelto, pero el entendimiento intelectual es solo el premio de consolación de los cobardes. La verdadera transformación ocurre en el fuego de la experiencia, en el acto de hacer aquello que temes. Tu identidad está fragmentada porque has separado el pensar del hacer, el sentir del actuar. Eres un gigante en el mundo de las ideas y un enano en el mundo de los hechos. Y esa discrepancia es la fuente de tu vergüenza secreta. Sabes en lo profundo que eres un impostor, no porque no seas capaz, sino porque no estás ocupando tu propio cuerpo, no estás habitando tu propia vida. Estás flotando a unos centímetros del suelo, preservando tu pureza, tu potencial inmaculado, mientras el tiempo talla arrugas en tu rostro y el mundo sigue girando sin esperarte. Y la tragedia es que este autoengaño es silencioso. No hay una explosión, no hay un drama externo. Solo hay una lenta y gradual decoloración de tu alma, un apagarse progresivo de la luz en tus ojos, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que has pasado toda tu vida preparándote para vivir, y que ya es demasiado tarde para el ensayo, que la función ha terminado y tú nunca saliste de los camerinos. Ahora, permite que el peso de estas palabras se asiente en la habitación. No te apresures a buscar una solución. No corras a hacer una lista de propósitos. Quédate aquí, en el silencio incómodo que sigue a la verdad. Siente la gravedad. Siente el duelo. Porque eso es lo que necesitas ahora. Duelo. Duelo por los años que entregaste al miedo. Duelo por las versiones de ti que nunca nacieron porque no tuviste el coraje de parirlas. Duelo por la arrogancia de creer que tenías tiempo infinito. Respira ese aire denso. No intentes escapar de esta sensación de pesadez, porque esa pesadez es lo único real que has sentido en mucho tiempo. Es la gravedad de tu propia existencia reclamando su lugar. Es la sombra que deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro severo. Observa cómo tu mente intenta desesperadamente distraerte ahora mismo, cómo busca una salida, una justificación, un pero. Obsérvalo sin juzgar. Ese es el mecanismo de defensa en acción. Es el ego pataleando porque sabe que ha sido descubierto. Deja que patalee. Tú quédate quieto. En la quietud hay una verdad que el ruido nunca podrá darte. La verdad de que eres finito, de que vas a morir, y de que esa muerte no es un error del sistema, sino la condición que le da valor a cada segundo que desperdicias dudando. La integración de esta fractura no es un proceso que se resuelva con una epifanía repentina, ni con un cambio de hábitos superficial. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana, ni de adoptar una nueva filosofía de productividad, porque cualquier intento de solucionar esto desde la misma mentalidad que lo creó, está condenado a convertirse en otra forma de neurosis, en otro disfraz para la misma huida. La integración requiere un acto de humildad radical, casi religiosa. Requiere que bajes del pedestal de tus fantasías
y toques el suelo áspero de tu realidad actual. Jung hablaba de la individuación no como un ascenso hacia la perfección, sino como un descenso hacia la completitud, y para estar completo debes recuperar las partes de ti que dejaste en la sombra, tu capacidad para ser mediocre, tu capacidad para equivocarte, tu vulnerabilidad. Debes aceptar ser un principiante de nuevo. Debes estar dispuesto a ser tonto. El error silencioso se corrige rompiendo el silencio con actos pequeños y concretos. Tienes que traicionar al dictador interno que te exige grandeza inmediata y empezar a servir a la verdad humilde del paso a paso. La pregunta ya no es ¿qué quiero ser en el futuro?, sino ¿quién soy hoy? ¿Y qué responsabilidad puedo asumir aquí y ahora? Tienes que sacrificar la imagen idealizada de ti mismo en el altar de la realidad. Es un sacrificio doloroso. Se siente como una muerte. Y lo es. Es la muerte del ego inflado. Pero de esa muerte nace algo indestructible: el carácter. Deja de esperar a sentirte bien para actuar. Actúa a pesar de sentirte mal. Actúa con miedo, actúa con dudas, actúa con la certeza de que probablemente no saldrá perfecto. Al hacerlo, coses la herida entre tu mente y tu cuerpo, entre tu intención y tu acción. Dejas de ser un espectador y entras en la arena, y verás que, paradójicamente, al aceptar tus límites, al aceptar que no puedes serlo todo, ganas la libertad de ser algo real, algo tangible. La sensación de estar atrasado se disipa no porque hayas alcanzado a los demás, sino porque has empezado a caminar tu propio sendero, a tu propio ritmo. Y en tu propio camino nunca es tarde, porque el camino eres tú. No busques la salvación en un gran evento futuro. La salvación está en la tarea aburrida que tienes enfrente y que has estado evitando. Ahí, en esa resistencia, está escondido tu oro. Ahí está tu vida esperando a que dejes de soñarla y empieces a habitarla. El autoengaño termina cuando aceptas que el sufrimiento es inevitable y eliges conscientemente qué sufrimiento vale la pena. Eliges el dolor del crecimiento sobre el dolor de la atrofia. Y en esa elección, por primera vez en años, el reloj deja de ser un verdugo y se convierte en un compás. La puerta está abierta. Siempre lo estuvo. Solo tenías que dejar de mirarla y atravesarla. Y mientras sigues ahí, procesando el impacto de lo que significa descender a tu propia realidad, es fundamental que comprendas la mecánica fina de cómo tu sombra ha estado operando, no como un enemigo externo, sino como un sistema de seguridad mal calibrado. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Piensa en esa frase. Piensa en cuántas veces te has encontrado en la misma situación, con diferentes personas, en diferentes trabajos, pero con el mismo patrón de frustración, el mismo punto muerto. Has llamado a eso mala suerte, lo has llamado circunstancias, lo has llamado destino, pero no era destino, eras tú, era tu sombra proyectando en la pantalla del mundo el guión que te negabas a leer. Has estado evitando el conflicto, por ejemplo, para ser una buena persona, pero tu sombra ha acumulado toda esa agresión no expresada y la ha convertido en una pasividad agresiva, en olvidos convenientes, en tardanzas crónicas que irritan a los demás. Has estado evitando la ambición para no parecer codicioso o arrogante, y tu sombra ha convertido esa ambición reprimida en una crítica amarga hacia aquellos que triunfan, convirtiéndote en un juez cínico desde la grada. Este es el autoengaño en su máxima expresión. Creer que eres moralmente superior por no actuar, cuando en realidad solo eres más cobarde. La fragmentación de tu identidad ocurre porque te has identificado solo con la mitad luminosa y socialmente aceptable de ti mismo, dejando la otra mitad, la mitad densa, instintiva y poderosa, pudriéndose en el sótano. Y una psique dividida no puede moverse con fuerza en el mundo. Es como intentar correr con una pierna atada a un poste. La integración, por tanto,
Implica una conversación brutalmente honesta con esos aspectos oscuros. Implica preguntarte, ¿qué gano con mi estancamiento? Porque siempre hay una ganancia secundaria. Quizás ganas la simpatía de los demás, el papel de víctima incomprendida que es tan seductor. Quizás ganas seguridad, la certeza de que si no apuestas, no pierdes. Tienes que estar dispuesto a renunciar a esos beneficios ocultos. Tienes que estar dispuesto a perder la simpatía para ganar el respeto, empezando por el autorrespeto. Profundicemos aún más en la noción del puer aeternus, el arquetipo del eterno adolescente que Jung y sus seguidores, como Marie-Louise von Franz, diseccionaron tan magistralmente. El puer vive en el como si. Trabaja como si ese no fuera su verdadero trabajo, solo algo temporal mientras llega su verdadera vocación. Está en una relación como si fuera un ensayo, esperando a la pareja perfecta que lo entenderá sin palabras. Esta actitud provisional le roba a la vida su peso, su gravedad. Y sin gravedad, no hay tracción. No puedes avanzar si no tienes fricción con el suelo. El error silencioso es esta flotación constante, esta negativa a aterrizar. Y el antídoto es, curiosamente, el trabajo. No el trabajo como ocupación frenética para llenar el vacío, sino el trabajo como obra, como opus, el trabajo dedicado, constante, a menudo monótono que requiere fidelidad. La fidelidad es una palabra que al puer le aterra, porque suena a prisión. Pero la fidelidad a un camino, a una habilidad, a una persona, es lo único que construye una vasija lo suficientemente fuerte para contener el alma. Sin esa vasija, tu energía se derrama y se dispersa. Te sientes agotado y vacío porque eres un recipiente agrietado. Reparar la grieta requiere el pegamento de la rutina, del compromiso, de aguantar el aburrimiento y la frustración sin huir a la siguiente novedad brillante. Es entender que la depresión que sientes a menudo es la energía que se ha retirado del mundo porque no encuentra un canal por donde fluir. Construye el canal. Cava la zanja. Es un trabajo sucio, sudoroso y poco glamuroso. No te darán aplausos por cavar la zanja de tu propia disciplina diaria. Nadie va a venir a felicitarte por levantarte y hacer lo que tienes que hacer cuando no tienes ganas. Y esa soledad, esa falta de audiencia, es precisamente lo que necesitas para curarte de la adicción a la validación externa. Al hacerlo en silencio, al hacerlo para ti y para la realidad, recuperas tu poder. Dejas de ser un niño esperando que mamá o papá, o el jefe, o la pareja, o el Estado, te digan que lo has hecho bien. Te conviertes en tu propio padre y en tu propia madre. Te conviertes en un individuo. Y en este proceso, inevitablemente, te encontrarás con el miedo a la mediocridad. Es el gran fantasma de nuestra era. Nos han vendido la idea de que si no somos excepcionales, no somos nada. Que una vida ordinaria es una vida fracasada. Y esa creencia es el veneno que paraliza a miles. Jung nos recordaba que la vida no se trata de alcanzar una cima inalcanzable, sino de realizar la propia naturaleza. Un roble no intenta ser una secuoya, intenta ser el mejor roble posible. Tú estás intentando ser una imagen de Instagram, una biografía de éxito, en lugar de ser el ser humano que eres, con tus limitaciones específicas y tus talentos específicos. La paradoja es que solo aceptando tu propia mediocridad, tu propia escala humana, puedes llegar a crear algo verdaderamente único. Porque lo único que tienes que nadie más tiene es tu propia perspectiva, tu propia mezcla de experiencias, heridas y sensibilidades. Pero mientras intentes imitar los modelos de éxito externos, serás una copia barata. Al abrazar tu propia sombra, tus propios fallos, te vuelves tridimensional, te vuelves real, y lo real resuena, lo real tiene gravedad. La gente se siente atraída por aquellos que habitan su propia piel con comodidad, no por aquellos que fingen ser perfectos. El error silencioso ha sido rechazar tu humanidad para perseguir una divinidad de plástico. Rompe el plástico, vuelve a la carne, vuelve a lo orgánico.
Lo orgánico se pudre, sí, pero también florece. Lo plástico dura para siempre, pero nunca está vivo. Has elegido la inmortalidad del plástico, la preservación de tu imagen a costa de la vida de tu alma. Es hora de revertir el trato. Siente cómo la ansiedad que tenías al principio del video ha cambiado de cualidad. Al principio era una agitación eléctrica, un zumbido molesto. Ahora, si has seguido este hilo hasta aquí, es probable que sientas algo más pesado, más sombrío, quizás una tristeza profunda. Bien, eso es progreso. La tristeza es húmeda, es tierra fértil. La ansiedad es seca y estéril. En la tristeza puedes plantar semillas. En la ansiedad solo hay viento. No temas a esa tristeza. Es la señal de que estás bajando de la cabeza al corazón y a las entrañas. Es el duelo del que hablábamos. Deja que te lave. Deja que se lleve las ilusiones. Lo que quedará después de la marea es la roca firme de lo que eres. Y sobre esa roca puedes construir. No un castillo en el aire, sino una casa. Una vida. Tu vida. No la vida que deberías tener, sino la vida que puedes tener. Y descubrirás que esa vida posible, con todos sus defectos, es infinitamente más rica, más sabrosa y más sorprendente que la fantasía aséptica en la que te has estado refugiando. El tiempo no se ha acabado. El tiempo es ahora. El pasado es un sueño. El futuro es una proyección. Solo existe este momento de contacto con la realidad. Y en este momento, no estás atrasado. Estás exactamente donde necesitas estar para empezar el proceso de despertar. El retraso era una ilusión creada por la comparación. Elimina la comparación y solo queda el camino. Tu camino. No hay fanfarrias al final de este recorrido. No hay fuegos artificiales. La integración es silenciosa. Es la decisión tranquila, tomada en la intimidad de tu propia conciencia, de dejar de mentirte. Es el acto de cerrar el teléfono, de apagar la pantalla y mirar el vacío de la habitación no con miedo, sino con curiosidad. Es la voluntad de sentarte con tu incomodidad hasta que te revele su mensaje. Es la promesa de que mañana, cuando suene la alarma, no negociarás con tu pereza ni con tu miedo, sino que te levantarás y pondrás un ladrillo, solo uno, y al día siguiente otro, sin esperar que el muro esté terminado en una semana, sin esperar que nadie lo vea. Esa es la gran obra. Esa es la alquimia de la que hablaban los antiguos. Transformar el plomo de tu inercia y tu neurosis en el oro de la conciencia y la acción. Es un camino largo, y lo caminarás solo en muchos tramos, pero es el único camino que lleva a casa. Porque casa no es un lugar al que llegas, es un estado del ser que recuperas. Has estado exiliado de ti mismo. Es hora de volver. Es hora de ocupar el trono vacío en el centro de tu psique, no como un tirano que exige perfección, sino como un monarca sabio que conoce su reino, con sus luces y sus sombras, y lo gobierna con aceptación y coraje. El error silencioso ha sido revelado, la fragmentación ha sido nombrada, el autoengaño ha sido confrontado. Ahora, el resto, lo que sucede cuando esta voz se apague, depende única y exclusivamente de ti, y esa responsabilidad, que antes te aplastaba, ahora es tu libertad.